Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro podcast. Junto a mis compañeros, el día de hoy vamos a abarcar dos temas muy importantes, el cual son quién es el dueño de la comida y el transporte, donde nos basamos en dos documentales principalmente, sobre elementos esenciales para la vida, como lo son lo que nos comemos y cómo se mueve el mundo, y que estos están abarcados principalmente por un número reducido de corporaciones. En el lado alimentario, desde las semillas hasta los supermercados, con los granos, las semillas patentadas y que estos mismos controlan el precio final de los alimentos que consumimos, esto nos limita a todos. Y por otro lado, en el transporte global, donde todo se mueve por barcos o grandes embarcaciones, y también podemos ver un caso de Amazon que trata de abarcar mucho más el mercado y pues lo que hemos visto, donde Amazon trata de controlar todas sus redes de control. Aquí les pregunto a ustedes, ¿quién es realmente el dueño de la comida y el transporte? ¿Y cómo podemos relacionar esto con las clases que hemos visto de economía? Primero, empecemos por entender que la fisiocracia es un modelo económico el cual presenta que la gran riqueza proviene únicamente de la tierra. Analizando la pregunta de quién es el dueño de la comida, tenemos en cuenta que las grandes corporaciones que controlan este mercado tienen en sus manos la base de la economía. Para la fisiocracia, la tierra es sagrada. El problema de darle el control a unas pocas corporaciones es que se asfixia al agricultor y así se mata la gran fuente de riqueza. Aquí es donde entra el mercantilismo, ya que si la fisiocracia mira la fuente de riqueza que es la tierra, el mercantilismo mira cómo moverlo y controlar esta economía. El mercantilismo no se preocupa por crear el producto, se preocupa por moverlo y controlarlo. Unas pocas corporaciones, que son las que se han adueñado de este mercado, están perfeccionando este sistema mercantilista realizando varias acciones, como lo son patentes de semillas, los químicos para que estas semillas crezcan bien, la alteración genética de los alimentos, y este control les permite a estas grandes corporaciones cambiar los precios, generar escasez y exigir precios muy bajos a los agricultores para que así ellos se queden con la gran parte de las ganancias. Bueno, la teoría clásica nos dice que los mercados deben de tener competencia perfecta. Esto es decir, de que deben de haber muchos compradores y vendedores, debe de haber libre entrada y salida y nadie debe de controlar los precios. Pero esto casi nunca se cumple. Cuando pocas empresas dominan un solo sector, pueden manipular precios y cantidades afectando a millones de personas y eso se suele llamar poder de mercado. Como sabemos, ABCD son las 4 gigantes empresas que controlan la mayoría del comercio de cereales. Bueno, ¿por qué es una falla de mercado? Porque controlan el almacenamiento, el transporte y la distribución mundial. Además, pueden influir en precios internacionales, incluso si los agricultores pequeños producen más. La teoría clásica diría que el precio lo influencia la oferta y la demanda, pero que el precio puede estar definido por el poder de unas pocas empresas y no por el libre mercado. Como segundo caso también tenemos las alianzas marítimas, transporte global, en el que la mayoría de transporte de contenedores se da por 3 alianzas: CHUEAM, Ocean Alliance y The Alliance. ¿Por qué es una falla de mercado? Pueden subir tarifas globalmente, reducen la oferta de barcos para mantener precios altos y la entrada de nuevos competidores es casi imposible por los costos gigantes. Bueno, como especialista en mercados puedo decir que la clave de la dominación global del mercado de la comida y del transporte está en que esas industrias saben cómo explotar las leyes de la oferta y de la demanda. Por ejemplo, la demanda de los alimentos, ella es fundamentalmente inelástica. ¿Por qué? Porque sin importar cuánto aumente el precio de los cereales, de los granos, de los aceites, son productos básicos alimenticios y las personas no van a dejar de comer. Por ende, la demanda no va a caer significativamente.
En el documental, por ejemplo, veíamos que la demanda inelástica es el poder de estas corporaciones ABCD, porque sin importar cuánto suban o bajen, pues las personas van a seguir comprándoles. En lugar de competir, ellos lo que hacen es limitar la ley de la oferta. Así que lo que hacen ellos es, por ejemplo, a través del monocultivo y las patentes, limitar a que los agricultores solamente utilicen un tipo de semilla patentada, y eso hace que no haya oferta, que no haya variedad, y limita el mercado y lo cierra para que estas empresas sean las dominantes en el sector. Por ejemplo, en el transporte, la oferta está controlada por el oligopolio. Ellos lo que hacen es que hacen alianzas y el 85% de las empresas de transporte son las que controlan esta oferta. Adicional a ello, en crisis como por ejemplo la pandemia, en cuanto al transporte, por ejemplo, la oferta del transporte y del desplazamiento de contenedores a nivel marítimo está controlada por un 85% por un grupo de alianzas. Ellos lo que hacen es, por ejemplo, ante una crisis como la pandemia, poner unos precios exorbitantes sabiendo que esta demanda va a ser inflexible. Entonces lo que hacen es empezar a tomar más mercado y controlar el sector del transporte de contenedores. Así no compiten, sino que ellos establecen en cuánto vender y cuánto se vende. Así que ellos se aprovechan de esta elasticidad y se fundamentan en ella para establecer su poder, porque la demanda de la comida es lo que hace que ingrese, ¿sí? Sin embargo, la oferta del transporte es lo que hace que ellos fijen sus precios y fijen las condiciones de cómo comerciar en el mercado. Bueno, y nos encontramos en una zona en donde hay un debate sobre quién es el verdadero dueño de la comida y el transporte. Y es que desde el ámbito del enfoque neoliberal está la característica de la privatización del mercado, y la concentración del poder es algo bueno o malo dependiendo de cómo lo manejen las empresas o cómo ejecuten las actividades. Por ejemplo, en el documental de quién es el verdadero dueño de la comida, se nos habla acerca de aquellas empresas que manejan el mercado de la producción y comercialización de los granos que más se manejan en el mundo, que son trigo, cereal, el arroz. Y es que estas empresas tienen las capacidades económicas para comprar agricultores, tierras, y la manera en que lo van a transportar son las que predominan en este mercado. O por ejemplo en el sector agroquímico, en donde la empresa Bayer es donde predominan en ese mercado de pesticidas, un elemento que es fundamental para los sistemas de agricultura hoy en día, que se vayan por un enfoque más industrial para la producción en masa de todos sus cultivos. Ahora pasando al documental de El verdadero dueño del transporte, nos encontramos que se enfocan en la privatización a veces de la infraestructura de aquellas rutas comerciales, que como bien sabemos las rutas comerciales son ese eje focal o central que son los que impulsan el movimiento de la economía global. Entonces, con esta privatización de la infraestructura, porque no solamente es el dinero que se invierte para la creación de estas rutas, sino el dinero que sale para el mantenimiento de estas, y a veces no es suficiente con los gastos o el gasto federal que invierte el gobierno. Tienen que sacar unos ingresos adicionales, por lo que esta privatización a veces uno se hace la pregunta, ¿realmente están cumpliendo con los objetivos? Porque, por ejemplo, en el caso de Italia, donde privatizaron y crearon todos esos canales de peajes, en donde el objetivo era conseguir el dinero suficiente para poder mantener las rutas, la creación de puentes. Entonces, casos como esos accidentes o catástrofes como del puente que se presentó en Italia, que por temas de mantenimiento, de que hubo un desgaste, entre otros problemas que generó en la comunidad, ahí es donde viene la pregunta si realmente esa privatización, el dinero que obtienen de esa privatización, sí lo están utilizando de manera adecuada. Entonces, en ambos videos vemos que dependiendo de la manera en que se ejecuten las actividades y las prioridades de cada empresa, vemos si la privatización es buena o mala, esa concentración de poder. Y con esto, ¿qué podemos concluir? Después de todo lo visto anteriormente en los documentales y comparado con las teorías económicas vistas en clase, podemos concluir que el poder en pocas manos no es solamente de pura casualidad. Esto surge en un resultado histórico, desde el mercantilismo, pasando por la competencia clásica hasta el neoliberalismo, que es donde se dan las reglas para que estas empresas se favorezcan en obtener el poder
en sectores estratégicos como la comida o el transporte. Entonces, la promesa de Adam Smith no se cumple, pues una competencia perfecta es donde hay muchos competidores y ninguno regula el mercado, caso opuesto al actual, donde vemos monopolios y oligopolios, los cuales ponen sus condiciones y no hay nada más que hacer. Finalmente nos hacemos la pregunta de cómo podemos contrastar todo este poder. Esto involucra tanto al gobierno como a nosotros como consumidores. Al gobierno en regulaciones los cuales sean antimonopolios y prohíban estas cosas. Y a nosotros como consumidores en apoyar, al promover la economía local y además de impulsar sistemas de producción alimenticia más justos. Gracias a todos por escuchar nuestro podcast.